Los niños de ahora no saben lo que es el amor verdadero. A ver, la prima. Nada, lo dejamos. Que le den a la prima. Oye, Belén, ¿quieres que nos tomemos algo luego? Pues mira, tengo una cena con tu padre, pero si te quieres venir, pues igual te hace ilusión. ¿Con mi padre? ¿Pero es que te has vuelto loca? ¿Pero qué haces cenando con Mariano, que es un aprovechado, un liante y un sinvergüenza? Oye, que es mi padre y tiene su corazoncito. Sí, lo que tiene es mucho cuento. Bueno, yo me voy, esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué le tratas así? Pues porque se lo merece, es un pesado. Bueno, al final todos los hombres son iguales, ¿no crees, Emilio? A ver si me vas a comparar conmigo. Yo soy un profesional de la comunidad. Yo tengo una responsabilidad y una ética de trabajo. Lo que pasa es que me ha tocado vivir en este nido de víboras donde nadie valora el esfuerzo, donde cada uno mira por lo suyo y donde la presidenta, que deberías ser tú, pasa de todo para irse a cenar con mi padre. No, 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 mi padre no con tu padre, que es distinto. Es que no sé, me pierdo. Me voy, que tengo que terminar de asegurar a los vecinos. La noche avanzaba y los pasillos de esta nuestra comunidad se sentían más cargados que de costumbre. En el cuarto piso, la suite de Mariano estaba lista, con una iluminación tenue y un olor a lavanda sintética que pretendía ocultar años de polvo acumulado en aquel ático. Don Mariano Delgado, con su mejor traje y un perfume excesivamente dulce, ultimaba los detalles. Había puesto una música de fondo, un recopilatorio de éxitos de la música ligera española que, según él, ablandaba hasta el corazón de piedra más endurecido. Mientras tanto, en sus respectivos pisos, los vecinos vivían un San Valentín lleno de dudas, equívocos y esa comedia de enredos que parecía ser el motor de sus vidas. Belén, tras la visita de Emilio, no podía dejar de pensar en lo que su madre le había dicho. A pesar de su carácter indomable y de esa fachada de mujer independiente que tanto le gustaba proyectar, se sentía sola. Caminaba de un lado a otro de su salón, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Por su parte, la señora Vicenta y la señora Marisa, las veteranas de guerra de aquel patio, estaban apostadas tras la ventana con una copa de jerez en la mano, vigilando quién subía al ático. Aquello era mejor que cualquier programa de televisión. Es que mira, ahí sube otra pareja, decía la señora Vicenta, señalando con el dedo tembloroso. Pero, ¿es que no se cansan? A nuestra edad, ni para una partida de dominó tendríamos tantas ganas. La señora Marisa soltó una carcajada seca. Ay, Vicenta, es que tú siempre has sido muy conservadora. A mí me parece maravilloso. Ojalá alguien me hubiera invitado a mí a una suite, aunque fuera con esas sábanas que seguro no han cambiado desde el año 80. La risa de ambas resonó en el pasillo, mezclándose con los ruidos habituales del edificio. En esta nuestra comunidad, nunca se sabía si el vecino estaba enamorado o si simplemente estaba haciendo obras. Mientras tanto, en el segundo piso, los ánimos estaban caldeados. Carlos y Roberto, los baby gays, intentaban mantener la calma, pero la presencia de Inga en su casa lo complicaba todo. Ana, que se había presentado allí buscando consuelo, no paraba de hacer preguntas incómodas. «¿Pero, de verdad no sabéis dónde está?», preguntaba Ana mientras se comía las galletas de Roberto sin permiso. «A ver, que ya te hemos dicho que no», decía Roberto, que empezaba a perder la paciencia. A estas alturas de la vida, lo único que queríamos era una cena tranquila y ver una película, y ahora estamos metidos en este triángulo amoroso que parece un vodevil. La situación se tornó casi insoportable cuando, de repente, sonó el timbre. Era el señor Cuesta, que traía consigo una montaña de folletos sobre seguros de hogar. «Buenas noches, caballeros, ¿están interesados en ampliar su póliza?», preguntó el presidente con esa seriedad que le caracterizaba, ajeno al caos que reinaba en el interior. Carlos abrió la puerta con una expresión de absoluto desconcierto. «Don Juan, ¿es que no sabe qué hora es? Son las 11 de la noche. Un hombre prevenido vale por dos, y nunca es tarde para asegurar el bienestar de nuestro patrimonio», respondió el presidente, entrando sin esperar invitación. La noche se convirtió en una sucesión de encuentros fortuitos. Mariano, en su ático, recibía a sus clientes con la pompa de un gran hotelero, mientras abajo, el señor Cuesta intentaba convencer a todos de que contratar un seguro adicional era la única forma de salvar la comunidad de una supuesta catástrofe inminente.
Emilio, el portero, subía y bajaba escaleras, cansado de tanto ajetreo y soñando con que llegara el momento de cerrar la puerta principal y quedarse solo, por fin, en su garita. Cada uno de ellos, a su manera, buscaba algo que no terminaba de encontrar, un poco de paz, un poco de afecto o simplemente la sensación de que su vida tenía un sentido más allá de las cuatro paredes del edificio. En el último piso, Mariano, ya un poco cansado de tanto trasiego, decidió que era hora de cerrar el negocio por esa noche. Había hecho una buena caja, aunque el cansancio le pesaba en los ojos. Se sentó en el inodoro inteligente que tanto le gustaba y suspiró. Es que esto es vida, pensó, ignorando que en ese preciso instante, una fuga de agua en el piso inferior estaba empezando a filtrarse por el techo de la cocina de los vecinos del tercero. En nuestra comunidad, los problemas nunca llegan solos, siempre vienen acompañados, con un lazo y mucho ruido. De repente un grito rompió el silencio de la noche. Agua, está cayendo agua por todo el techo. Era la voz de la vecina del tercero, alarmada por la inundación. En pocos minutos el edificio se convirtió en un hervidero de gente en pijama, zapatillas y batas de todos los colores. El señor Cuesta, en pijama de seda, salía al rellano con su libreta en mano, tratando de imponer orden en medio de la confusión. Que alguien cierre la llave de paso principal. Emilio, ¿dónde está usted? La voz del presidente retumbaba por todo el hueco de la escalera, despertando incluso a los que habían logrado conciliar el sueño. Emilio, que estaba a punto de dormir, salió de su garita con la cara llena de sueño y la ropa mal puesta. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Es que no puede uno descansar ni un minuto en este edificio? Corrió hacia el cuarto de contadores, tropezando en el camino con el señor Mariano, que bajaba del ático con una cara de culpabilidad absoluta. Mariano, ¿tienes algo que ver con esto? Preguntó Emilio con tono amenazante. Yo no he sido, te lo juro, es que el inodoro ese que puse. Es muy moderno, demasiado moderno, se defendió Mariano, visiblemente nervioso. La situación era un reflejo perfecto de aquel lugar. Todos estaban allí unidos por el desastre, discutiendo, gritando y tratando de buscar un culpable, cuando en el fondo, todos formaban parte de una red invisible de pequeñas negligencias y grandes esperanzas. En medio de aquel caos, alguien empezó a reír. Era Belén, que al ver a su padre, a Emilio y al presidente enfrascados en una discusión sobre tuberías y sensores de proximidad, no pudo aguantar más. La risa se contagió primero a los más jóvenes y luego, poco a poco, incluso el señor Cuesta dejó de anotar en su libreta. Al final la fuga se controló, los ánimos se calmaron y el edificio volvió a sumirse en un silencio profundo. Cada uno regresó a su casa, un poco más cansado, pero quizá con la extraña sensación de haber compartido algo más que una simple tubería rota. San Valentín no había terminado como ellos esperaban, no hubo grandes cenas románticas ni declaraciones apasionadas de película, pero al menos, por una noche, la comunidad había sido eso, una comunidad. Al día siguiente, cuando el sol empezó a filtrarse por las ventanas, el edificio despertaba con su ritmo habitual. Emilio abría la puerta, los vecinos salían a comprar el pan y la vida, con sus pequeñas miserias y sus pequeñas alegrías, seguía su curso. Mariano, aunque con cierto remordimiento, ya estaba pensando en su próximo invento, y el señor Cuesta, con su libreta de seguros, seguía buscando formas de mejorar la seguridad de la finca. En nuestra comunidad, cada día es una nueva oportunidad para que pase cualquier cosa, y eso, al final, es lo que hacía que fuera un lugar tan especial, un sitio donde, a pesar de todo, nadie quería dejar de vivir. La mañana en la comunidad se desperezaba con una lentitud exasperante, especialmente para dos de nuestras residentes más veteranas, Vicenta y Concha. Para ellas el simple acto de ir al supermercado se convertía en una odisea digna de un relato épico, una misión que requería planificación y, sobre todo, una paciencia infinita. Vicenta, siempre con esa chispa de vitalidad que desafiaba sus años, insistía en la importancia de madrugar para aprovechar el día, aunque su compañera, con el escepticismo propio de quien ha visto pasar muchas temporadas, se preguntaba con ironía qué clase de actividades podría requerir tal urgencia en su etapa de jubilación. Aquella mañana, el escollo principal era el nuevo sistema de seguridad instalado en la puerta del edificio, un invento que a ojos de las señoras, no era más que un capricho innecesario. Entre forcejeos con el botón y las risas contenidas por lo absurdo de la situación, ambas mujeres se sentían como protagonistas de una comedia de enredos, incapaces de escapar de su propio hogar. Emilio, el encargado de la portería, tampoco ayudaba mucho,
atrapado en un sueño profundo tras una noche de guardia, parecía ajeno a las penurias de los vecinos, quienes, desesperados, golpeaban la puerta reclamando una salida que el destino, o más bien el sistema automatizado, parecía negarles. Mientras tanto, en las alturas del ático, Mariano se movía con la energía febril de quien cree haber descubierto la gallina de los huevos de oro. Había transformado su morada en lo que él denominaba la suite Mariano, un santuario destinado a parejas en busca de un refugio, equipado con tecnología de vanguardia y promesas de ocio sin límites. Para Mariano, aquel proyecto era su gran apuesta personal, una forma de reinventarse y, tal vez, de encontrar un propósito en medio de la monotonía cotidiana. Los vecinos, sin embargo, veían en sus ambiciones una fuente constante de disturbios y cotilleos, alimentando el rumor constante de la escalera. Entre el inodoro de lujo con sensor de proximidad y las promesas de confidencialidad, Mariano se sentía un emprendedor incomprendido, ignorando las quejas que subían desde los pisos inferiores como el vapor de una cafetera a punto de estallar. Cada nuevo cliente que subía al ático era para él un triunfo, una validación de que su visión, por extraña que fuera, tenía cabida en un mundo necesitado de escapes románticos. En el corazón de la comunidad, las tensiones por el inminente día de San Valentín empezaban a aflorar. Belén, atrapada entre su responsabilidad como presidenta y los conflictos personales que la distanciaban de quienes la rodeaban, intentaba mantener la compostura a pesar del caos organizativo. La reunión de vecinos se convirtió rápidamente en un campo de batalla de opiniones encontradas, donde se discutían desde seguros de vida hasta la legitimidad del negocio en el ático. El señor Juan, siempre presente en el centro de las disputas, intentaba poner orden en medio de una anarquía organizada, mientras que los demás expresaban sus frustraciones con una mezcla de humor y resentimiento. Belén, sintiendo el peso de las expectativas, encontraba en la ironía de su madre, María Jesús, un refugio agridulce, un recordatorio constante de que sin importar cuán complicadas fueran las circunstancias, la familia era el único ancla en medio de la tormenta. Las relaciones personales en el edificio vivían sus propios altibajos. Carlos y Roberto, enfrentando sus propias crisis existenciales y sentimentales, se veían involucrados en un juego de celos y malentendidos con Ana, creando un clima de incertidumbre que contagiaba a todos los residentes. Por su parte, la lucha de poderes entre los que buscaban mantener el orden y los que, como Mariano, preferían desafiar las normas daba al día a día una dinámica peculiar, donde la risa y el conflicto convivían en un equilibrio precario. Cada personaje, desde los más jóvenes hasta los mayores, buscaba su pequeña parcela de felicidad, ya fuera a través de un gesto romántico, una confesión tardía o simplemente el deseo de ser comprendidos. Las paredes del edificio, mudas testigos de 1000 historias, albergaban deseos, arrepentimientos y promesas de cambio, convirtiendo la convivencia en una constante lección de humanidad. Al llegar la noche, el ambiente se tornaba más sosegado, aunque las brasas de los desencuentros seguían encendidas bajo la superficie. El día 14 de febrero no era solo una fecha marcada en el calendario, sino un espejo de las inseguridades y anhelos de cada habitante. Mariano, en su suite, se preparaba para recibir a una nueva pareja, ajeno a los susurros de los pasillos, mientras abajo Emilio y Belén, en medio de las formalidades de un contrato de seguro, intentaban tender puentes sobre las ruinas de su propia relación. La vida en la comunidad continuaba, con sus aciertos y sus errores, recordándonos que a pesar de las diferencias y las pequeñas mezquindades, existe un hilo conductor que nos une a todos, la necesidad de conectar con el otro. Aquella noche, bajo el mismo techo, esperanzas y desilusiones se entrelazaban en una danza continua, dejando claro que al final del día, todos estamos intentando, a nuestra manera, construir un hogar un poco más cálido, más comprensivo y, sobre todo, un poco más humano, en medio de la incertidumbre que supone vivir acompañados. La mañana se desperezaba sobre el edificio con una pereza contagiosa, pero para Vicenta y Marisa, el día comenzaba con una batalla épica contra el ingenio humano. El sistema de apertura de la puerta principal, ese invento que prometía seguridad y eficiencia, se había convertido en su particular piedra de Sísifo. Pulsar para abrir, decían las instrucciones, pero el resultado era una coreografía de frustración y carcajadas contenidas entre los muros de esta comunidad, donde nunca se sabe qué va a pasar. Vicenta, con la determinación de una exploradora ante un terreno desconocido, intentaba convencer a la puerta de que su voluntad era ley, mientras Marisa, con su agudeza característica, observaba el espectáculo con una mezcla de lástima y diversión. Emilio, el portero, era un fantasma que flotaba entre el sueño y la realidad, atrapado en un sistema de seguridad que parecía odiar a los habitantes tanto como ellos lo odiaban a él.
En las alturas, Mariano Delgado había convertido el ático en un santuario de lo que él llamaba ocio sofisticado. La suite Mariano, como la bautizó, era un despliegue de excentricidades que desafiaban la lógica comunitaria: camas de agua, tecnología erótica de vanguardia y un inodoro inteligente que parecía tener más vida propia que sus usuarios. Todo aquello era una afrenta para el orden natural de los vecinos, quienes veían en aquel emprendimiento una amenaza a la paz, o quizás, una envidia mal disimulada. El ambiente estaba cargado de esa electricidad estática típica de los 14 de febrero, cuando las expectativas románticas chocaban contra la realidad cotidiana de facturas, malentendidos y la constante búsqueda de un poco de cariño en un mundo que a veces parece olvidar cómo hablar con el corazón. Mientras tanto, en los apartamentos, la vida seguía su ritmo caótico. Belén, atrapada en su propio laberinto de decisiones, lidiaba con la insoportable levedad de su existencia como presidenta a la fuerza, mientras su madre, María Jesús, intentaba navegar los mares del amor con la curiosidad de una adolescente. Roberto y Carlos, los guardianes del buen rollo, veían cómo su santuario se llenaba de las tensiones ajenas, intentando mantener la calma entre su hidromasaje y los problemas de los demás. La comunidad era, al final, un espejo distorsionado de la vida misma, un lugar donde las pequeñas tragedias se convertían en comedias y donde cada vecino, a su manera, intentaba encontrar su propio hueco de felicidad, sin que la puerta se cerrase antes de tiempo. El aire en el rellano estaba denso, cargado de las conversaciones susurradas y los portazos que retumbaban como ecos de batallas pasadas. El señor Juan, guardián de las normas y del pasado glorioso de la comunidad, asistía impasible a la desbandada de sus vecinos, un hombre que entendía que en aquel edificio, lo único constante era el cambio. Y sin embargo, bajo toda esa capa de ironía y sarcasmo, latía una humanidad profunda. Porque al final, a pesar de las quejas por el seguro de vida, las discusiones por el precio de la carne picada o la incomodidad de un inodoro que habla, todos ellos formaban parte de una familia improvisada, obligada a convivir bajo el mismo techo. Mariano, con su optimismo incorregible, seguía promocionando su negocio con la fe de quien cree que la felicidad puede comprarse por tramos de 10 minutos, mientras Isabel, en su laberinto hormonal, buscaba un poco de paz en un mar de malentendidos. ¿Es posible encontrar el amor en un lugar donde la puerta siempre está estropeada? ¿Puede un portero encontrar su lugar cuando su trabajo es básicamente ser invisible? La respuesta quizás residía en esos pequeños gestos: una lasaña cocinada con esfuerzo, una pregunta sincera sobre el estado de ánimo de alguien, o simplemente el hecho de estar ahí juntos un 14 de febrero cualquiera, en medio de este huracán incesante que llamamos vida. Porque aquí no hay quien viva, pero al menos, no hay quien se aburra. Está hecho el uno para el otro, pero es que tienen un orgullo que no les cabe en la casa. Déjales, que el amor es así de complicado. Emilio, ya tienes tu seguro. Ahora si te pasa algo, a ver quién limpia las escaleras. Muy gracioso, Belén. Gracias, de verdad. Oye, ¿mañana qué haces? Es 14 de febrero, por si no te habías enterado. Sí, lo sé, es el día del Corte Inglés, ¿no? No seas cínica. Podríamos cenar algo, no sé, por ahí. O aquí, si quieres, pido una pizza y vemos una película. ¿De verdad quieres cenar conmigo? Sí, Belén, es que te echo de menos, y mucho. Aunque me pongas de los nervios con tus modelos y tus cambios de humor, no hay nadie como tú. Bueno, vale, pero nada de hablar de seguros ni de trabajo. Trato hecho. Gracias, María Jesús, por la cena, estaba riquísima. De nada, hijo, cuando quieras. Mientras tanto, en el cuarto piso, Mariano estaba ocupado ultimando los detalles de su negocio. La suite tenía que estar perfecta para la noche más rentable del año. El señor Juan, que pasaba por allí, no pudo evitar detenerse. Mariano, esto es un escándalo. Vas a tener a la policía aquí en menos de lo que canta un gallo. Juan, por favor, relájate, que esto es una actividad de ocio para parejas necesitadas. ¿Necesitadas de qué? ¿De habitaciones? Pues sí, Juan, la crisis aprieta y hay mucho joven sin vivienda. Esto es un servicio social, lo que pasa es que vosotros no tenéis visión de futuro. El señor Juan suspiró y siguió su camino, pensando que esa comunidad era un caso perdido. En el segundo B la situación era bastante más tensa. Carlos y Roberto estaban sentados en el sofá mientras Inga, que se había instalado allí, comía un yogur con cara de pocos amigos. ¿Sabes? Creo que me voy a quedar una temporada,
el ambiente aquí es mucho más relajado que en casa de Ana. Inga, de verdad, no queremos meternos en medio de vuestra crisis. Nosotros queremos que estéis bien. Es que no hay crisis, es que Ana es una controladora, siempre quiere saberlo todo. Oye, ¿y si salimos todos a tomar algo? Es San Valentín, hay que celebrar la amistad. Roberto, ¿tú crees que es buena idea? A lo mejor nos encontramos con ellas y la montamos. No, que va, vamos a un sitio tranquilo, lejos de este edificio. El día 14 de febrero amaneció con un sol espléndido. Las vecinas del primero, Vicenta y Concha, bajaban al súper con una energía inusual. Hoy tenemos que comprar cosas ricas, que viene mi sobrino a comer. Pues yo me voy a comprar una caja de bombones para mí misma, porque alguien tiene que quererme en esta vida. Concha, no digas eso, que tienes a mucha gente que te quiere. Sí, sobre todo los de la comunidad, que cada vez que me ven se esconden. ¡Ay, qué vida más perra! Oye, ¿has visto que la puerta nueva funciona mejor hoy? Sí, será que hoy no hay tanta prisa por entrar. En casa de los Cuesta, Paloma intentaba convencer a Juan de que hiciesen algo especial. Juan, ¿te acuerdas de cuando éramos novios? ¿Cómo te esforzabas por conquistarme? Paloma, por favor, que tengo mucho trabajo con la comunidad, que los vecinos no hacen más que quejarse. Pues los vecinos pueden esperar, hoy es San Valentín. Anda, prepárate que nos vamos a cenar fuera. ¿Fuera? Pero si es carísimo, podemos cenar algo en casa. No, nada de en casa. Quiero que me lleves a ese sitio nuevo que han abierto. Juan, con un suspiro de resignación, empezó a buscar su americana. Estaba claro que esa noche no iba a poder librarse de los planes románticos. En la portería, Emilio estaba dándole vueltas a su cabeza. Había preparado una sorpresa para Belén. Compró unas flores y un pequeño detalle, algo que sabía que le iba a gustar. Estaba nervioso como si fuera su primera cita. ¿Y si me dice que no? ¿Y si se arrepiente? Pero luego recordó lo que le dijo María Jesús y se armó de valor. Belén apareció por el portal poco después. Hola, Emilio. Hola, Belén. Oye, qué bien estás. Toma, esto es para ti. Son unas flores. Ay, Emilio, no tenías por qué. Son preciosas, muchas gracias. Vamos a subir, que tengo la pizza en el horno. La noche cayó sobre la comunidad y, a pesar de las tensiones y los dramas cotidianos, se respiraba un aire diferente. En el ático, Mariano recibía a su última pareja de la noche, cobrando, por supuesto, por los 10 minutos de retraso. En el segundo, los chicos intentaban mantener la calma mientras la televisión ponía una película de amor. Y en el tercero, Juan y Paloma salían de casa, ella radiante y él intentando recordar dónde había aparcado el coche. Al final, en este edificio, a pesar de los gritos, los problemas de los vecinos, la puerta que se estropea y el portero que se duerme, la vida sigue su curso, llena de pequeños momentos que hacen que al final del día, todos busquen un poco de compañía, un poco de calor humano y, por qué no, un poco de amor en medio de este caos. Pasaron las horas y la paz parecía reinar, al menos por un momento. Belén y Emilio estaban sentados en el sofá, compartiendo una pizza y hablando de cosas triviales, lejos de las complicaciones diarias. ¿Sabes, Emilio? A veces pienso que nos complicamos demasiado la vida por tonterías. Sí, la verdad es que sí. Lo importante es estar bien, ¿no? Y hoy, la verdad, estoy muy a gusto contigo. Yo también, Belén. Y es que en el fondo somos dos piezas que encajan, aunque a veces chirríen. Belén se apoyó en el hombro de Emilio, y por un momento, todo el estrés del trabajo, la comunidad y la presión de ser modelo desapareció. Fue un instante de calma, de esos que hacen que todo el esfuerzo merezca la pena. En la planta de abajo, Vicenta y Concha estaban viendo la tele, compartiendo sus bombones y comentando las noticias de la prensa del corazón. Fíjate tú, esta chica ya se ha separado 3 veces. ¡Qué barbaridad! Con lo difícil que es encontrar a alguien que te aguante, ¿cómo pueden desperdiciar el tiempo así? Pues no lo sé, Vicenta, yo creo que se aburren. Nosotras al menos tenemos nuestra rutina, nuestras pequeñas cosas. Eso sí, de la puerta nueva ha sido todo un acontecimiento. Habría que ponerlo en el libro de historia de la comunidad. Mientras tanto, en la calle, Juan y Paloma caminaban de la mano,
disfrutando del aire fresco de la noche. Juan se sentía raro, hacía tanto tiempo que no salían solos, sin hablar de la comunidad o de los hijos. ¿Sabes, Paloma? A lo mejor tienes razón. A veces nos olvidamos de disfrutar de nosotros mismos. Sí, Juan, es necesario. La vida no es solo trabajar y preocuparse por los demás. También hay que vivirla. Y aunque mañana volvamos a las discusiones de siempre, hoy vamos a disfrutar de este momento. La noche cerró sus puertas en el edificio. Los vecinos poco a poco fueron retirándose a sus casas, cada uno con sus historias, sus penas y sus pequeñas alegrías. El ático de Mariano finalmente se quedó en silencio con el letrero de cerrado colgando de la puerta. Emilio, en su garita, cerró los ojos por un instante, sintiéndose satisfecho con cómo había terminado el día. La comunidad, ese ente vivo y caprichoso, volvía a descansar, preparando sus cimientos para un nuevo día de aventuras, desencuentros y, por encima de todo, la convivencia diaria de personas que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo techo. Al día siguiente, cuando el sol empezó a despuntar sobre el edificio, todo volvió a su cauce habitual. Emilio se despertó sobresaltado por el timbre de la puerta. Emilio. La puerta. Otra vez no funciona. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Un nuevo día, un nuevo problema, una nueva oportunidad para que la vida en el edificio siguiera siendo, sencillamente, lo que siempre había sido, una montaña rusa de emociones, risas y ese toque especial de locura que solo ocurre cuando vives rodeado de vecinos tan singulares. Y así, con el ruido del despertador y la voz de los vecinos reclamando, la historia continuaba, sin final aparente, escrita en las paredes de ese lugar donde, por más que intentaran cambiar las cosas, siempre terminaban siendo lo que eran, una familia. A su manera. ¿Qué parte de la historia le ha gustado más para que continuemos explorando las vidas de estos vecinos? En el corazón de la ciudad, se erigía un bloque de apartamentos conocido por todos como el edificio de esta nuestra comunidad. Allí la vida transcurría entre el estruendo de los vecinos, los tejemanejes del presidente de turno y la peculiar vigilancia de un portero que prefería los sueños a las llaves. En aquel lugar, la rutina era un huracán silencioso que barría cada mañana a los inquilinos, obligándolos a enfrentarse a los misterios de la tecnología, a los desencuentros amorosos y a las crisis existenciales propias de quienes, a veces, se sienten perdidos en su propia escalera. Vicenta y Concha, dos jubiladas con la energía de quien se niega a dejar que el calendario marque el ritmo de sus días, se encontraban frente a la entrada del supermercado. La tecnología, ese invento moderno que a veces parecía conspirar contra ellas, les presentaba una puerta automática con un sistema nuevo que requería una precisión casi quirúrgica. Vicenta, con la paciencia de una santa, intentaba descifrar el mecanismo mientras Concha observaba con esa mezcla de impaciencia y escepticismo que solo los años dan. Aquello era una misión imposible. El guardia jurado, inmerso en un sueño profundo que parecía desafiar las leyes de la física, no prestaba el menor auxilio. Las dos mujeres se miraban, intercambiando reflexiones sobre si la vejez les estaba quitando la agilidad necesaria para vencer a una simple puerta electrónica. Tras varios intentos fallidos, decidieron aplicar la estrategia del equipo. Una se quedaría encargada de pulsar el timbre con determinación, mientras la otra, al pie de la puerta, ejercería toda su fuerza para vencer la resistencia del mecanismo. Finalmente, con un estrépito que anunció su pequeña victoria, la puerta se abrió. La comprita, como la llamaba Concha, era el premio a su perseverancia, un recordatorio de que incluso en la jubilación, uno podía seguir conquistando pequeños terrenos. Mientras tanto, en el portal, la vida seguía su curso errático. Emilio, el portero, regresaba a su puesto, enfrentándose al dilema diario de las llaves perdidas y el sistema de seguridad que, lejos de proteger, parecía complicar la existencia a quien intentaba simplemente entrar en su propia casa. El señor Juan, desde la seguridad de su hogar, escuchaba los reclamos a través del interfono, cuestionándose por qué el destino había querido que él se convirtiera en el receptor de todas las quejas de aquel edificio. La nicotina y el café, los compañeros inseparables de aquellas mañanas, acompañaban los suspiros de quienes, al cruzar el umbral, se daban cuenta de que, pase lo que pase, aquí no hay quien viva. En el ático, Mariano Delgado, con una visión empresarial cuanto menos audaz, inauguraba su proyecto más ambicioso, la Suite Mariano.
Aquel espacio, diseñado con una lógica singular, pretendía ser un refugio para el amor, equipado con todo lo necesario para el ocio, incluyendo un inodoro de última generación con sensores de proximidad y funciones que hacían que los vecinos se preguntaran, con una mezcla de curiosidad y horror, cómo era posible que el agua llegara hasta allí arriba sin levantar sospechas. Mariano, con el entusiasmo de un visionario, atendía a los clientes que, de diversas formas, habían descubierto su negocio. Para él, aquello no era una simple actividad lucrativa, sino una forma de ofrecer un servicio a una sociedad, según sus propias palabras, llena de gente con necesidades insatisfechas. La junta de vecinos, ese escenario donde las pasiones y los rencores se mezclaban en un cóctel de reproches, era el lugar donde la democracia se ejercía de la forma más peculiar. Belén, intentando navegar su presidencia mientras lidiaba con la insubordinación de su propia madre y los ataques de los vecinos, sentía que su autoridad pendía de un hilo. Se discutían los seguros, se debatía sobre la ética del negocio en el ático y se intentaba, con escaso éxito, mantener un orden que parecía ajeno a aquella comunidad. Los votos se contaban, los gritos resonaban y al final, la sesión se levantaba, dejando tras de sí más preguntas que respuestas y la certeza de que el próximo día, todo volvería a empezar de la misma forma. El 14 de febrero se acercaba, y el ambiente en el edificio se cargaba de esa electricidad especial que el Día de los Enamorados trae consigo. Para algunos como Yago aquella festividad no era más que un artificio del sistema, un concepto que rechazaba con argumentos ecológicos y sociales. Para otros era la oportunidad de demostrar un cariño que a veces, en la vorágine diaria, quedaba enterrado bajo las tareas y los malentendidos. Las flores se convertían en protagonistas, los regalos se escondían y en el fondo, cada vecino buscaba, a su manera, un poco de atención y reconocimiento. Las parejas, con sus idas y venidas, trataban de encontrar el equilibrio. Ana y su trabajo, las inseguridades que se manifestaban en celos y silencios, y el deseo constante de ser comprendidos, formaban parte de un baile complejo. En la portería, los consejos de Emilio, cargados de una sabiduría práctica y sencilla, intentaban guiar a aquellos que, como Belén o Roberto, se encontraban en encrucijadas sentimentales. La idea de que el amor es algo que requiere trabajo, paciencia y, sobre todo, comunicación, flotaba en el ambiente a pesar de que los gestos, a veces, dijeran lo contrario. La casa de los vecinos se convertía en un hervidero de emociones. Se compartían las cenas, se discutían las decisiones y se intentaba, de algún modo, no caer en la monotonía. Los problemas de pareja, las crisis por el paso del tiempo y las preocupaciones por el futuro, se entrelazaban con los momentos de humor, donde un comentario afortunado o una situación ridícula lograban suavizar las tensiones. Porque al final, la vida en aquel edificio era un mosaico de vidas que, a pesar de sus diferencias, compartían un mismo techo, un mismo portal y la misma necesidad básica de sentirse acompañados. Mientras la noche caía sobre la ciudad, y las luces de las ventanas se encendían una a una, el edificio seguía allí, inmutable ante el paso de las horas. Las historias de sus habitantes continuaban entretejidas en el anonimato de sus paredes. Había quienes encontraban consuelo en una conversación, otros que buscaban la soledad y aquellos que simplemente dejaban que el tiempo pasara, esperando que el mañana fuera un día un poco más tranquilo que el anterior. La vida, con sus pequeñas tragedias cotidianas y sus grandes alegrías sencillas, fluía por las escaleras, por los pasillos y por las mentes de aquellos que, a pesar de todo, se sentían parte de un hogar. Mariano, desde su ático, observaba la ciudad con la satisfacción del deber cumplido, convencido de que su suite era un faro para los corazones solitarios. Las jubiladas, tras un día lleno de aventuras, descansaban planeando nuevas misiones para la mañana siguiente. Y en cada rincón el eco de las risas, las discusiones y los secretos se desvanecía lentamente para dar paso al silencio de la madrugada, preparando el terreno para que con la salida del sol, el ciclo volviera a repetirse, porque en ese edificio, a pesar de todos los pesares, la vida siempre encontraba la forma de seguir adelante, recordándonos que aunque a veces sea difícil, siempre hay razones para buscar la felicidad en las cosas más simples y en los gestos más humanos. En este complejo entramado de relaciones, el edificio se convertía en un espejo de la propia sociedad, con sus virtudes y sus defectos, con su capacidad para complicar lo sencillo y para iluminar, de vez en cuando, los rincones más oscuros con un rayo de esperanza. Cada vecino, con su propia carga y sus propios sueños, contribuía a que aquel lugar tuviera una identidad única. Y aunque a veces parecía que nadie se escuchaba, que nadie entendía las razones del otro, al final del día, todos buscaban lo mismo:
ser valorados, ser queridos y encontrar un pequeño espacio de paz en medio del huracán constante que supone convivir con los demás. El valor de la amistad, la importancia de la familia elegida y la necesidad de perdonar, tanto a los otros como a uno mismo, eran las lecciones silenciosas que se aprendían entre estas paredes. La vida no era perfecta, las situaciones no siempre se resolvían como en los libros, y los finales rara vez eran cerrados, pero era precisamente esa imperfección la que le otorgaba su encanto. En aquel lugar, no había héroes sino personas tratando de navegar los días de la mejor manera posible, con sus debilidades, sus miedos y sobre todo, con su inagotable capacidad para levantarse después de cada caída, siempre listos para enfrentar un nuevo desafío, siempre esperando que el próximo amanecer trajera consigo algo mejor. Así, entre el ir y venir de las personas, las quejas constantes y los pequeños gestos de afecto, el tiempo continuaba su marcha. La comunidad, con sus particularidades, seguía siendo un reflejo constante de la humanidad, un recordatorio de que, a pesar de las distancias, siempre estamos más unidos de lo que pensamos. Y mientras las luces se apagaban y la ciudad quedaba en calma, el edificio descansaba, aguardando con paciencia el nuevo día, listo para acoger, una vez más, todas aquellas historias que, sumadas, conformaban el gran libro de la vida en comunidad, demostrando, una vez más, que la convivencia es un arte, que el amor es una búsqueda constante y que, por encima de todo, la vida es una aventura que merece ser vivida con humor, con paciencia y con el corazón abierto a todo lo que está por venir. Manteniendo siempre la esperanza de que en esta nuestra comunidad, el mañana siempre tendrá algo nuevo que contarnos. En una comunidad de vecinos donde la convivencia roza lo surrealista, cada amanecer es una batalla contra la modorra y la rutina. Las señoras, siempre al pie del cañón, observan con desdén los inventos que pretenden modernizar su edificio. Vicenta y Concha, con la sabiduría que otorgan los años, cuestionan cada mecanismo, especialmente ese botón para abrir la puerta que parece diseñado por alguien que nunca ha tenido que cargar con bolsas de la compra. Emilio, el portero, vive en un estado de duermevela perpetuo, intentando equilibrar su deber con su instinto de conservación ante la furia de una presidenta que, cuando no está ocupada con sus dudas amorosas, reparte órdenes como si fuera la soberana absoluta de la escalera. Las paredes de esta comunidad guardan secretos, sueños y mucha desesperación. Mariano, desde su ático, ha convertido el espacio en una suite que desafía cualquier normativa, un lugar donde el lujo se mezcla con la tecnología más absurda, como ese inodoro con sensor de proximidad que parece tener vida propia. Mientras tanto, en los pisos inferiores, los dramas se suceden con la ligereza de una comedia de enredos. Belén intenta mantener su dignidad profesional mientras su vida personal se desmorona entre seguros de vida y silencios cómplices. El amor, ese invitado constante pero caprichoso, se manifiesta a través de regalos olvidados, cenas románticas que nunca llegan a realizarse y malentendidos que se convierten en el tema de conversación favorito de los vecinos en el patio. La llegada del 14 de febrero intensifica las tensiones. Para unos, es una fecha señalada para celebrar la complicidad, para otros, una artimaña comercial. Sin embargo, todos, de alguna manera, se dejan arrastrar por la corriente. Los jóvenes buscan su lugar en un mundo que a veces parece estrecho para sus ambiciones, mientras los mayores recuerdan, con una mezcla de nostalgia y humor, los tiempos en los que el amor era un asunto más sencillo. Los vecinos se agrupan, discuten, votan en juntas que terminan en desbandada y, pese a todo, siguen allí, compartiendo el mismo portal y las mismas escaleras. Mariano sigue convencido de que su negocio de hospitalidad sentimental es el futuro, aunque solo atraiga a curiosos y despistados que buscan un refugio momentáneo. Los demás, entre la envidia y la indignación moral, no pueden evitar espiar, comentar y juzgar, convirtiendo la intimidad ajena en el deporte nacional de la comunidad. Es una danza constante entre lo que se dice y lo que se calla, entre la fachada de normalidad y la realidad caótica que se esconde detrás de cada puerta. Los lazos, aunque parecen frágiles y a veces están tensos hasta el punto de la ruptura, resisten. Resisten porque, al final del día, todos forman parte de un engranaje que, aunque chirríe, sigue funcionando. Las historias de amor, de desamor y de simple supervivencia se entrelazan. Hay quienes buscan consuelo en la tecnología, otros en la comida, y muchos simplemente en la compañía de alguien que, a pesar de los errores y las meteduras de pata, está ahí para escuchar. Porque al final la lección que este edificio intenta enseñar a diario es que no importa cuántos fallos tenga el sistema, cuántas veces se rompa la puerta o cuántas reuniones acaben en gritos, la convivencia es, ante todo, un acto de paciencia y generosidad. Es aprender a querer a los vecinos con sus rarezas,
a tolerar los ruidos que atraviesan los techos y a comprender que en medio de la confusión, siempre hay un rincón para una sonrisa o un gesto amable. En este lugar donde la paz parece un bien escaso, el verdadero valor reside en la continuidad. Cada día se cierra con la esperanza de que mañana sea un poco mejor, o al menos, un poco más divertido. Los personajes se mueven por sus pasillos como náufragos en una isla de ladrillo, buscando validación, buscando cariño, buscando simplemente una forma de ser felices. La vida, con sus subidas y bajadas, se asemeja a una comedia donde el guión se escribe sobre la marcha, con improvisaciones que a veces duelen, pero que casi siempre terminan provocando una risa liberadora. Es en esencia un retrato de la condición humana, donde las pequeñas miserias se ven suavizadas por una ternura innegable. Las señoras que se quejan de la jubilación, el portero que lucha contra el sueño, la presidenta que se siente sobrepasada por sus responsabilidades y el hombre del ático que sueña con grandes negocios, todos son piezas del mismo rompecabezas. Y mientras los perros ladran, las luces parpadean y las llaves se pierden, el edificio sigue en pie, siendo testigo mudo de una historia que nunca termina, una historia donde lo cotidiano se convierte en extraordinario simplemente porque ocurre entre personas que, a pesar de sus diferencias, han decidido compartir el tiempo y el espacio en esta su comunidad. En el corazón de un edificio de apartamentos donde la paz parece ser un mito urbano, la vida cotidiana transcurre entre el caos, los enredos sentimentales y una convivencia que desafía cualquier lógica. La jornada comienza temprano, muy temprano para Vicenta y Marisa, quienes, convencidas de que el mundo pertenece a quienes madrugan, se preparan para conquistar el supermercado antes de que el resto del vecindario haya logrado siquiera abrir los ojos. Su lucha contra la tecnología es constante, especialmente desde que el sistema de seguridad de la entrada ha sido sustituido por un ingenioso, aunque confuso, mecanismo de pulsadores que mantiene en jaque a todo el que intenta salir o entrar. Emilio, el encargado de la portería, vive en una eterna lucha con sus párpados pesados, tratando de mantener el orden en un lugar donde los vecinos parecen tener un talento natural para complicar las cosas más sencillas. Mientras tanto, en el último piso, Mariano ha decidido convertir su ático en un oasis de ocio y romance, bautizado por él mismo con grandilocuencia. Equipado con lo último en tecnología doméstica, desde inodoros inteligentes con sensores de proximidad hasta sistemas de climatización personalizados, Mariano se siente como un empresario de éxito. Sin embargo, su iniciativa no es vista con buenos ojos por el resto de la comunidad, quienes sospechan que detrás de esas luces tenues y comodidades excesivas se esconde un negocio que roza la ilegalidad. María Jesús, siempre alerta y con una capacidad innata para la sospecha, lidera el frente de oposición, dispuesta a desenmascarar las verdaderas intenciones del astuto vecino, creando una tensión humorística que atraviesa los pasillos y las escaleras del edificio. El aire se carga de expectativas ante la proximidad del 14 de febrero. Para algunos, esta fecha es una oportunidad de oro para demostrar el afecto, para otros, es simplemente una imposición comercial que carece de sentido. Belén, atrapada entre sus responsabilidades como presidenta de la comunidad y sus turbulencias sentimentales con Emilio, intenta mantener la compostura a pesar de la presión. Los malentendidos se multiplican, las dudas sobre si hubo una ruptura real, los juegos de celos alimentados por rumores de pasillo y la constante interferencia de familiares que no terminan de entender los tiempos modernos crean un escenario donde la comunicación brilla por su ausencia. Ana e Inga, por su parte, navegan las aguas turbulentas de su propia relación, tratando de proteger lo que sienten frente a una mirada ajena que no siempre es comprensiva. La asamblea de vecinos se convierte en el epicentro de la discordia. Es allí donde salen a la luz los contratos de seguros firmados sin consenso, las quejas sobre las actividades en el ático y los reproches acumulados durante meses. La sala, pequeña y llena de personajes con personalidades arrolladoras, es testigo de cómo la democracia comunitaria se tambalea entre gritos, defensas apasionadas y una falta de orden que roza lo absurdo. A pesar de todo, hay momentos de una humanidad sencilla que emergen entre las disputas. Cuando se apagan los micrófonos y se cierran las puertas, los vecinos siguen compartiendo los mismos muros, las mismas escaleras y, en el fondo, una vida en común donde el deseo de ser comprendidos, de encontrar a alguien con quien celebrar la vida o simplemente de tener un lugar tranquilo al que llamar hogar, prevalece sobre cualquier desavenencia. La convivencia en este edificio, más que una serie de conflictos, es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los roces diarios, las personas buscan desesperadamente conectar.
Las lecciones de humildad, la importancia de admitir los errores y la capacidad de reírse de las propias desgracias son los pilares que mantienen unido a este grupo tan peculiar. Con cada día que pasa, entre las risas por un malentendido en el supermercado, las sorpresas de un inodoro tecnológico o las reconciliaciones inesperadas en la portería, los habitantes aprenden que al final, la verdadera riqueza no está en las comodidades que ofrecen las instalaciones, sino en el tejido invisible de afectos, rencillas superadas y momentos compartidos que definen lo que significa vivir, verdaderamente, en comunidad. Es en este pequeño mundo donde cada uno, con sus virtudes y defectos, contribuye a escribir una historia donde el amor, el humor y el respeto mutuo, aunque a veces escondidos bajo capas de ironía y ruido, siguen siendo el motor que permite que, incluso en un lugar donde nadie puede vivir tranquilo, todos terminen encontrando, de alguna forma, su propio camino hacia la felicidad. En el corazón de un edificio donde las paredes parecen tener oídos y los vecinos conviven en un caos tan perpetuo como entrañable, la vida transcurre entre reproches, malentendidos y momentos de una humanidad profundamente conmovedora. Allí, en un bloque de pisos que bien podría ser el escenario de la comedia más grande de la vida, reside una fauna diversa, desde jubiladas que desafían las leyes de la física para llegar a tiempo al supermercado, hasta jóvenes que intentan navegar las turbulentas aguas del amor moderno. Emilio, el portero que siempre parece estar al borde del agotamiento, es el testigo silencioso de los dramas cotidianos. Su trabajo es una carrera de obstáculos, un vaivén entre abrir puertas que se rebelan contra la tecnología y atender las exigencias de una presidenta de comunidad cuya autoridad es tan volátil como el ánimo de sus vecinos. La mañana comienza, como tantas otras, con la lucha encarnizada contra el sistema de seguridad de la entrada. Las señoras del primero, incombustibles en su rutina, se enfrentan al nuevo mecanismo que, lejos de facilitar la vida, se ha convertido en el enemigo público número uno. Ellas, con la sabiduría que dan los años y la terquedad que otorga la experiencia, se niegan a ser vencidas por un simple botón. Mientras tanto, en las alturas, Mariano Delgado ha decidido que la creatividad debe encontrar su cauce en el ático. Su proyecto, bautizado como La Suite, es un templo al ocio donde la tecnología de vanguardia, como un inodoro con sensores de proximidad y música ambiental, intenta suplir la falta de romanticismo que a menudo aqueja a los matrimonios estancados. Es sin duda un negocio tan al límite de la legalidad como las aspiraciones de sus dueños, un reflejo de ese afán por encontrar un refugio donde la pasión pueda respirar, aunque sea por tramos de 10 minutos. El edificio entero respira al ritmo de los murmullos de radiopatio, donde las noticias vuelan con una velocidad sorprendente. Nada escapa al juicio de sus habitantes. Las crisis amorosas, los ascensos laborales, las mentiras piadosas y las ambiciones más inconfesables se mezclan en el rellano de la escalera, creando un tejido social tan complejo como irónico. Belén, atrapada entre su deber como presidenta y su necesidad de encontrar algo de calma, intenta gestionar una comunidad que parece empeñada en llevarle la contraria. Su relación con Emilio, marcada por la distancia impuesta por el orgullo, es un hilo invisible que conecta sus vidas, a pesar de los esfuerzos de ambos por ocultar lo que sienten. Se acerca el 14 de febrero, el día de San Valentín, esa fecha marcada en el calendario por las expectativas y las inseguridades. Para algunos es un despropósito capitalista, una convención vacía de contenido. Para otros es la oportunidad perfecta para demostrar, aunque sea con una pequeña flor o un gesto inoportuno, que la llama aún no se ha apagado. Las discusiones sobre si es necesario celebrar un día impuesto se suceden en los pasillos, revelando el miedo subyacente a la soledad y el anhelo profundo de ser amado. Roberto y Carlos, inmersos en su búsqueda de conquistas que nunca parecen llegar, ven en la fecha una señal para salir a cazar, mientras que los matrimonios más veteranos se preguntan qué ha sido de la magia que alguna vez los unió. La casa de la familia Cuesta es un hervidero de tensiones, un microcosmos donde el deber ser choca constantemente con el querer ser. Isabel, sumida en una crisis que ella misma no logra definir, siente como el peso de los años y las renuncias empieza a cobrar su precio. Su marido, sin embargo, trata a su manera, a veces torpe pero honesta, de reconectar, de ofrecer ese refugio que ella parece haber olvidado. Es en la sencillez de un gesto, en la intención de regalar un detalle o en el deseo de planear una cena, donde se esconde la verdadera esencia de su convivencia. Porque en el fondo todos están buscando lo mismo, ser comprendidos, ser valorados y, por encima de todo, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Al caer la noche, cuando el bullicio del día se apaga, el edificio se sume en un silencio cómplice. En cada rincón, una historia termina y otra comienza.
Las luces que se apagan una tras otra son como estrellas en un cielo particular, cada una guardando un secreto, una esperanza o una lágrima contenida. La vida en comunidad, con todos sus roces y sus disparates, termina siendo el espejo en el que se reflejan nuestras propias contradicciones. No hay grandes villanos ni héroes inmaculados, solo personas intentando con mayor o menor éxito encontrar un poco de paz y felicidad en un mundo que a menudo no parece tener sentido. Mariano sigue en su suite, ajustando los últimos detalles para sus clientes, soñando con un éxito que le dé el reconocimiento que tanto anhela. Emilio, al final de su jornada, se queda mirando la puerta, preguntándose si el seguro de vida que ha tramitado con Belén será el principio de algo más que una simple relación profesional. Y en el resto de los pisos, las parejas y los individuos se preparan para afrontar un nuevo día, sabiendo que, a pesar de todo, la vida en ese bloque de pisos es, por encima de cualquier otra cosa, una aventura que vale la pena vivir, con sus risas, sus llantos y sus pequeñas victorias diarias. Porque la verdadera lección de esta convivencia no está en las juntas de vecinos, ni en los presupuestos, ni en los inventos que prometen hacernos la vida más fácil. Está en la capacidad de perdonar una grosería, de compartir un momento de soledad, de comprender que al final del pasillo, siempre hay alguien que a su manera, también está librando su propia batalla. Y mientras el tiempo siga transcurriendo con su paso lento pero seguro, la vida en el edificio seguirá siendo un recordatorio constante de que, a pesar de los pesares, es aquí, en el contacto diario y en la cercanía forzada, donde aprendemos a ser realmente humanos. El 14 de febrero llega, y con él, la promesa de una renovación. Quizás las flores se marchiten y los regalos pierdan su brillo, pero el sentimiento que los motiva es el único motor capaz de mover el mundo. En la comunidad como en la vida misma, lo que realmente importa no es el gran gesto heroico, sino la constancia de estar presente, de escuchar, de estar ahí, paso a paso, día tras día, celebrando la existencia con todas sus imperfecciones. La historia de estas gentes no termina con una gran conclusión, sino con la continuidad de cada momento, con la certeza de que mientras haya alguien al otro lado de la puerta, la vida siempre tendrá una oportunidad de florecer de nuevo. Con el objetivo de cumplir con la solicitud de adaptar este guión al formato de una obra de ficción completa, manteniendo estrictamente el idioma original, español, utilizando únicamente las palabras para representar cualquier cantidad numérica, evitando cualquier tipo de carácter especial o elemento ajeno al texto, y buscando un tono narrativo, amable y humano, presento a continuación la historia de la comunidad de Desengaño 21. No es necesario madrugar tanto para ir al supermercado, pensó Vicenta mientras observaba las puertas de cristal del establecimiento, aunque ella siempre encontraba una satisfacción especial en aprovechar el día desde las primeras luces del amanecer. Su hermana Concha, sentada a su lado, suspiraba con resignación, cuestionando la utilidad de esa prisa para dos jubiladas que vivían a su propio ritmo. El guardia de seguridad del centro comercial se encontraba sumido en un sueño profundo, ignorando el mundo exterior, hasta que el repentino chirrido de la puerta automática y el grito de Emilio, el portero, rompieron la calma. Resultaba que habían instalado un nuevo sistema para abrir la puerta que requería presionar un botón, una modernidad que a las hermanas les costaba dominar. Vicenta, con su habitual espíritu práctico, intentaba comprender el mecanismo mientras Concha perdía la paciencia, quejándose de que aquellos inventos solo servían para complicarles la existencia. Era una lucha constante contra la tecnología, contra el paso del tiempo y contra la sensación de que el mundo avanzaba demasiado rápido para ellas. En el edificio de Desengaño 21, cada vecino vivía su propia odisea particular. Emilio, tras una jornada agotadora, intentaba regresar a su casa, pero se encontraba con que el sistema de seguridad de la entrada, instalado bajo las directrices de la presidencia de la comunidad, le impedía el paso. La frustración del portero era compartida por todo el edificio. Era un lugar donde la paz parecía un bien escaso, un huracán constante de malentendidos y pequeñas excentricidades. Mariano, por su parte, tenía planes mucho más ambiciosos para el ático. Había montado lo que él llamaba la suite Mariano, un espacio diseñado para el amor y el ocio, equipado con una cama de agua, cine erótico y hasta el último modelo de inodoro con sensores de proximidad y limpieza automática. Aquel proyecto era su gran orgullo, un negocio clandestino que, según él, venía a solucionar los problemas de falta de privacidad de muchas parejas de la ciudad. Mientras tanto, en el corazón del edificio, la tensión política escalaba a niveles insospechados. Belén, la presidenta, intentaba cumplir con sus deberes a pesar de los conflictos constantes con su madre y con los vecinos.
La junta de propietarios se había convertido en un campo de batalla donde los temas triviales, como la contratación de un seguro integral excesivamente caro, se mezclaban con las quejas sobre el picadero instalado en la planta superior. La ironía de la situación no escapaba a nadie. Mientras el mundo exterior hablaba de economía y política, ellos debatían sobre la moralidad de un baño con calefacción en el aro o la necesidad de realizar una fiesta por el día de San Valentín. Las discusiones eran el pan de cada día, un reflejo de una sociedad que, aunque envuelta en problemas, buscaba desesperadamente una conexión humana y un poco de afecto. Llegó el día 14 de febrero y el ambiente en el edificio era eléctrico. Algunos vecinos, como los miembros de la comunidad que intentaban mantener sus relaciones a flote, se enfrentaban al dilema de qué regalar o si era necesario celebrar una fecha que algunos consideraban un invento del consumismo. Isabel se sentía angustiada, confundida por los cambios en su vida y por la relación con su pareja, mientras que otros buscaban en el amor una salida a su soledad cotidiana. En medio de este caos, el humanismo y la ternura aparecían en gestos pequeños, una conversación sincera en el portal, el esfuerzo de alguien por intentar comprender al otro o simplemente la voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. La vida en el edificio continuaba, con sus aciertos y errores, recordándoles a todos que al final, lo más importante no eran los seguros ni las normas de la comunidad, sino las personas que caminaban a su lado. Mariano continuaba con sus negocios en el ático, atendiendo a clientes que buscaban un refugio momentáneo, sin importarles demasiado las quejas de los vecinos. Su actitud, aunque a veces desesperante, aportaba un toque de humor que aligeraba la carga de la convivencia. Al mismo tiempo, los intentos de mediación entre vecinos se sucedían, tratando de restaurar un equilibrio que parecía estar siempre al borde del colapso. En esa atmósfera, donde se mezclaban la comedia de enredo y las pequeñas tragedias personales, cada habitante de Desengaño 21 intentaba encontrar su propio camino hacia la felicidad, demostrando que, a pesar de todo, la vida es un regalo que merece ser vivido con optimismo. El día transcurrió entre malentendidos y reconciliaciones. Emilio finalmente logró hacer las paces con Belén, aprovechando el contexto del seguro de vida, en un gesto que demostraba la fragilidad y la fortaleza de sus lazos. Las hermanas Vicenta y Concha, tras sus intentos fallidos con las puertas automáticas, terminaron el día compartiendo una lasaña que, aunque sobró, sirvió para unir a los vecinos en un momento de pausa y reflexión. En el fondo, todos buscaban lo mismo: sentirse valorados, escuchados y queridos. Las paredes del edificio que tanto habían visto guardaban los secretos y los sueños de sus habitantes, recordándoles que la comunidad no era solo un espacio físico, sino una red de afectos, conflictos y esperanza que los mantenía unidos en su búsqueda común de un futuro un poco mejor. La luz del día se desvanecía, dando paso a una noche tranquila, mientras los vecinos, cada uno en su rincón, soñaban con lo que el próximo amanecer les depararía en ese rincón tan particular de la ciudad donde siempre parecía ocurrir algo nuevo, siempre lleno de vida, siempre lleno de humanidad. Como escritor profesional, he transformado el material narrativo que has proporcionado en una obra literaria cohesionada. He mantenido el lenguaje original, asegurando que la estructura sea fluida y completa, respetando estrictamente todas tus directrices técnicas, incluyendo la escritura de números en palabras y la ausencia de elementos decorativos. La vida en la comunidad de vecinos transcurría bajo una rutina aparentemente sencilla pero cargada de matices. Todo comenzaba con la determinación de dos mujeres mayores, quienes, impulsadas por el deseo de aprovechar el día, se enfrentaban al nuevo sistema de seguridad de la puerta principal. Aquel invento pensado para la protección de todos, se convertía en un desafío técnico que requería coordinación y velocidad. Entre risas y quejas, recordaban épocas pasadas mientras lidiaban con la tecnología moderna, demostrando que la vitalidad no entiende de edades. Mientras tanto, en los pisos inferiores, los demás residentes despertaban inmersos en sus propias preocupaciones. Emilio, el portero, lidiaba con el sueño y las exigencias de una presidencia que a menudo parecía estar fuera de contacto con la realidad del edificio. El ambiente era un hervidero de pequeñas intrigas, donde cada vecino buscaba su propio espacio de paz o su oportunidad de negocio, creando una red de interacciones tan caótica como entrañable. En el ático, Mariano había transformado su vivienda en un refugio para el romance, equipándolo con todo tipo de comodidades modernas. Desde camas de agua hasta sistemas sanitarios inteligentes, cada rincón estaba pensado para ofrecer una experiencia distinta a los inquilinos temporales.
A pesar de las advertencias sobre la prohibición de realizar actividades comerciales en las zonas residenciales, él continuaba con su proyecto, convencido de que estaba prestando un servicio a una sociedad necesitada de lugares donde encontrar intimidad. La llegada de clientes y las curiosidades de los vecinos añadían una capa de humor a la situación, mientras las tensiones vecinales se centraban en la legalidad y la moralidad de aquel inusual establecimiento. Las juntas de vecinos, lejos de resolver los conflictos, se convertían en escenarios de debates interminables donde las quejas personales eclipsaban los asuntos de la comunidad. El 14 de febrero se acercaba, envolviendo a todos en la atmósfera del Día de los Enamorados. Para algunos, esta fecha era una oportunidad para celebrar, mientras que para otros representaba una convención social vacía de significado. La casa de los protagonistas se llenaba de reflexiones sobre la pareja, los celos y el deseo de ser valorado. Las relaciones, sometidas a la presión de la convivencia y el paso del tiempo, se ponían a prueba. Mientras unos buscaban el detalle perfecto, otros se refugiaban en el cinismo o en las distracciones externas. La comunicación, elemento fundamental en cualquier vínculo, se mostraba difícil, con silencios que decían más que las palabras y malentendidos que alejaban a las personas incluso viviendo pared con pared. Sin embargo, en el fondo prevalecía un anhelo compartido de conexión y reconocimiento. Los personajes, con sus virtudes y sus defectos, navegaban a través de estos días buscando un sentido a sus propias vidas. Los jóvenes se dejaban llevar por sus inseguridades, tratando de encontrar su lugar en un mundo que les exigía madurez, mientras que los mayores observaban con una mezcla de nostalgia y humor crítico. Las historias de amor y desamor se entrelazaban con los problemas cotidianos de la comunidad, desde la contratación de seguros hasta la gestión de los espacios comunes. Cada escena era un reflejo de la humanidad misma, donde lo absurdo y lo tierno convivían en perfecta armonía. La casa, testigo silencioso de todas estas peripecias, parecía tener vida propia, albergando en su interior un microcosmos donde cada individuo tenía una lección que aprender o algo que compartir. Al final, la convivencia se revelaba no como una serie de normas que cumplir, sino como un ejercicio constante de tolerancia y paciencia. A pesar de las diferencias, de las disputas por nimiedades y de las excentricidades de cada uno, el edificio seguía siendo un hogar. En las noches, cuando las luces se apagaban y el bullicio cesaba, quedaba la sensación de que, a pesar de todo, todos necesitaban de todos. La búsqueda de la felicidad, ya fuera a través de un pequeño negocio en el ático, de un gesto romántico inesperado o simplemente de una conversación honesta, era lo que movía los hilos de sus existencias. La historia de estas personas, marcada por la cotidianeidad, demostraba que no hacen falta grandes hazañas para encontrar belleza en el día a día. Con el paso de las horas, los planes para el Día de los Enamorados tomaban forma, cada uno a su manera. Aquellos que se habían sentido solos empezaban a descubrir que la compañía estaba más cerca de lo que imaginaban, y quienes habían perdido la esperanza en sus relaciones encontraban, quizás sin buscarlo, motivos para seguir intentándolo. La estructura de la comunidad, aunque frágil y a menudo al borde del colapso administrativo, se mantenía firme gracias a la tenacidad de sus miembros. Las lecciones aprendidas durante aquel periodo no solo mejoraban la convivencia, sino que transformaban la visión que cada uno tenía de sí mismo y de su prójimo. Fue un tiempo de descubrimientos, donde los errores sirvieron para fortalecer los lazos y donde el humor fue la herramienta principal para suavizar las asperezas de la vida adulta. La narrativa de sus días continuaba, sin prisa, como un río que sigue su curso. Los residentes, con sus historias entrelazadas, seguían construyendo su propio camino, aprendiendo a valorar el presente y a mirar hacia el futuro con una esperanza renovada. No importaba cuán pequeñas parecieran sus vidas para el resto del mundo, para ellos, cada momento tenía una importancia fundamental. La magia de la convivencia radicaba precisamente en esa capacidad de encontrar, incluso en medio del ruido y del caos, instantes de paz y autenticidad. La comunidad, con todos sus problemas y alegrías, se consolidaba como un refugio donde la vida se desplegaba en toda su complejidad, recordándoles constantemente que lo más importante es saber caminar juntos, apoyándose en la comprensión mutua y en la alegría de vivir. Así el edificio, con sus puertas, sus escaleras y sus historias, seguía latiendo como el corazón mismo de su pequeño mundo. El 19 de febrero, la luz del alba se filtraba tímidamente por las ventanas del viejo edificio, despertando los murmullos habituales de sus peculiares inquilinos. En el apartamento de las dos señoras jubiladas, el aire se sentía cargado con la rutina de siempre.
Vicenta suspiraba observando el nuevo sistema de seguridad que habían instalado en la entrada, sintiendo que madrugar para ir al supermercado era una tarea más ardua de lo necesario. Yo no he querido madrugar tanto para ir al súper. Porque se compra mejor, argumentaba Concha mientras observaba al guardia jurado, quien parecía estar sumido en un sueño profundo. A mí me gusta madrugar, si aprovechamos el día, replicaba Vicenta con optimismo, aunque Concha no tardaba en cuestionar el propósito de tal premura. ¿Para hacer qué? Si somos jubiladas, se preguntaba con ironía, mientras instaba a dejar tranquila a su compañera, quien vivía en su propio mundo feliz. De pronto se encontraron frente a la puerta, cerrada a cal y canto. Vicenta se quejó creyendo que el portero se había quedado dormido de nuevo. Emilio exclamó tratando de llamar su atención, pero se distrajo con un extraño artefacto en la pared. Espera, espera, que aquí hay un invento nuevo, señaló, intentando descifrar cómo pulsar para abrir la puerta. Tras varios intentos fallidos, y con un esfuerzo que ponía a prueba sus articulaciones, lograron coordinarse. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. Corre, Concha, coño, gritaba Vicenta en un arranque de energía, temiendo caerse en el escalón. Tras varios momentos de confusión y desesperación, lograron superar la misión imposible. Ellas mismas se daban cuenta de que a su edad, quizás estaban empezando a chochear, o que tal vez el asilo era una opción que llamaba a sus puertas. Sin embargo, se consolaban pensando que solo hacía falta una circular para explicar el mecanismo a los vecinos. Mientras tanto, en la portería, Emilio lidiaba con sus propias carencias. «Papá, ábreme la puerta», le pedía a alguien, mientras se lamentaba de haber recibido kiwis como regalo. Poco después alguien más le pedía abrir, pero Emilio, con su habitual desgana, se negaba a atender propagandas, recordándole a los residentes que debían hablar con el portero. Cuando el señor Juan, su superior, lo recriminaba por la hora de llegada, Emilio se excusaba con las supuestas lagunas del nuevo sistema de seguridad, una excusa que en realidad era obra de la presidenta. La vida en la comunidad, como decía la canción, no era apta para cualquiera. Aquí no hay quien viva, se repetía en los pasillos, donde el caos era la constante. Cada día despertaba en medio de un huracán de problemas y vecinos estrafalarios. En la planta superior, Mariano había hecho de las suyas. Había transformado el ático en lo que él llamaba la suite Mariano, un espacio supuestamente dedicado al ocio, equipado con una cama de agua y detalles que dejaban poco a la imaginación. Eugenio, su socio en aquel negocio clandestino, se maravillaba con el Luxury Toilet, el último grito en inodoros con sensores de temperatura y luces de cortesía. A pesar de lo absurdo de la situación, Mariano intentaba atraer clientes. Luis Aragonés, un nombre ficticio, aparecía en el registro y Mariano, entusiasmado, se preguntaba cómo habían conocido su negocio. Todo esto ocurría mientras el resto de los vecinos, ajenos o no, seguían con sus propias crisis. San Valentín se acercaba, y el ambiente estaba cargado de tensiones sentimentales. Vicenta y Concha, cansadas de sus guardias, se quejaban de la falta de descanso, mientras Mariano recibía a sus primeros clientes en la suite, unos jóvenes que, según él, estrenaban el lugar bajo tarifas de parking. Belén, la presidenta, seguía sumida en sus problemas personales y comunitarios. Mariano, sin embargo, restaba importancia a las quejas, convencido de que su iniciativa era un bien para la comunidad. Belén se encontraba en una encrucijada, tratando de evitar las responsabilidades de su cargo, mientras los demás vecinos, con sus dudas y sus miedos, se debatían entre la soledad y la búsqueda de un amor que en muchos casos parecía haberse marchitado. En los apartamentos, las discusiones eran el pan de cada día. Los padres discutían sobre qué coche comprar, mientras la madre, sumida en una angustia existencial, sentía que su vida no era lo que esperaba. La falta de comunicación era el verdadero problema, una brecha que intentaban cerrar con gestos que a veces resultaban contraproducentes. Roberto e Isabel, por su parte, intentaban navegar sus propias aguas, ella con problemas hormonales y él con su tristeza crónica, ambos buscando un consuelo que no terminaba de llegar. La junta de vecinos, como era de esperar, se convirtió en un campo de batalla. La presidenta intentaba imponer sus decisiones, como la contratación de un seguro integral con la empresa para la que trabajaba, buscando una comisión que indignaba a los presentes. La anarquía reinaba y las desbandadas eran la norma. Todos se quejaban, pero nadie proponía una solución real. Mientras tanto, Mariano intentaba seducir a María Jesús,
la madre de Belén, en un intento desesperado por mejorar su imagen, aunque ella, escéptica, solo veía en él a un oportunista. La noche del 14 de febrero llegó cargada de malentendidos. Mientras unos intentaban celebrar con cenas románticas, otros, como Belén y Emilio, seguían en su juego de orgullo y rencor. Las parejas se rompían, se formaban y se volvían a romper, en un ciclo interminable de egoísmos y deseos incumplidos. Y sin embargo, en medio de todo aquel desorden, los personajes seguían buscando un lugar donde encajar, un momento de paz en un edificio que parecía empeñado en demostrar que allí, verdaderamente, no había quien pudiera vivir con tranquilidad. Emilio, en un último intento por recuperar a Belén, acudía a ella, no solo por el seguro, sino por algo más profundo. Ella, aunque fingía indiferencia, no podía evitar preocuparse por él. Y en esa pequeña interacción entre formularios y reproches, se atisbaba un rayo de esperanza, la posibilidad de que incluso en un lugar tan caótico, el afecto pudiera florecer una vez más, salvando a los vecinos de la desesperación de su propia rutina. Es una tensión sexual no resuelta que se os va a acabar pudriendo el alma. Oye, yo también quiero un seguro de vida. ¿No tendréis alguna póliza que cubra la viudedad prematura por falta de actividad? A ver qué mala racha llevamos. Que yo me he enterado de que Mariano tiene la suite a tope para mañana. Pues si es por el negocio, yo le meto una denuncia que le cierran el chiringuito por lo civil y por lo criminal. Anda, déjalo que bastante tenemos con lo nuestro. ¿Qué hacemos mañana? Pues podíamos irnos a las rebajas, que seguro que con lo de San Valentín ponen las cosas más baratas. Oye, pues es una idea. La noche cayó sobre la ciudad y el edificio se sumió en una calma tensa, la calma antes de la tormenta de sentimientos encontrados que siempre traía consigo el 14 de febrero. En la suite de la azotea, las luces parpadeaban como un faro para los corazones solitarios del vecindario. Mariano, con un delantal puesto sobre su traje, ultimaba los detalles de la velada. Estaba convencido de que su negocio no era solo una fuente de ingresos, sino una labor humanitaria necesaria. Mientras tanto, en los distintos apartamentos, las historias de amor y desencuentro se entrelazaban como los hilos de una red invisible. Emilio, en su puesto, no dejaba de mirar hacia el ascensor, esperando ver aparecer a Belén, mientras ella, en su casa, fingía una indiferencia que le costaba mantener. Los vecinos del segundo B, ajenos al jaleo, intentaban mantener la normalidad, aunque el ambiente estaba cargado de una electricidad inusual. En la casa de la presidenta, la madre no dejaba de buscarle las vueltas a todo el mundo, intentando organizar la vida de su hija y, de paso, la suya propia. La mañana siguiente comenzó con el ajetreo habitual, pero con una nota distinta, una nota de expectativa. San Valentín había llegado. Los repartidores de flores recorrían los pasillos del edificio, dejando un rastro de aroma a rosas y claveles que parecía intensificar los sentimientos de todos. En la puerta de cada piso, se escuchaban susurros, risas y también algún que otro portazo. Mariano, desde su observatorio en el ático, veía pasar la vida de los vecinos a través de su mirilla. Se sentía un poco como un director de orquesta, aunque su orquesta estuviera desafinada y llena de músicos con problemas personales. El teléfono de la suite no dejaba de sonar, peticiones de reserva para el Día de los Enamorados, peticiones de gente que necesitaba un espacio, un momento de paz, un lugar donde poder ser ellos mismos, aunque solo fuera por un par de horas. Mientras tanto, la presidenta intentaba llevar a cabo su agenda, pero las interrupciones eran constantes. Entre los vecinos que se quejaban del seguro, los que pedían información sobre la suite y los problemas domésticos, la jornada se convertía en una odisea de gestión comunitaria. Sin embargo, en el fondo todos buscaban lo mismo, un poco de afecto, un poco de comprensión, un poco de ese cariño que a veces parece tan escaso en este mundo moderno. Las horas fueron pasando y con ellas, las pequeñas crisis se resolvieron de maneras inesperadas. Hubo reconciliaciones rápidas en los rellanos, declaraciones de amor frustradas por la timidez y, por supuesto, las típicas discusiones que alimentaban la vida de la comunidad. Nadie escapaba al encanto o al desastre de San Valentín. Cuando el sol comenzó a ponerse, la atmósfera cambió una vez más. Las luces de la ciudad se encendieron, iluminando las ventanas de los apartamentos, cada una de ellas contando una historia diferente. Mariano cerró la puerta de su suite, satisfecho con su trabajo. Había logrado crear un espacio, un refugio, un lugar donde, al menos por un día, el amor había encontrado un resquicio donde alojarse.
El portero al final de la jornada, se sentó en su silla, mirando hacia la puerta principal. Sabía que al día siguiente todo volvería a la normalidad, con sus discusiones, sus problemas y sus pequeños dramas. Pero por esta noche todo parecía estar en calma. Había aprendido que el amor no siempre es perfecto, que a veces es complicado y difícil, pero que al final, es lo único que nos mantiene unidos. Y con ese pensamiento se quedó dormido, soñando con un edificio donde la paz reinaba, aunque solo fuera en su imaginación. Así terminaba una jornada más en aquel lugar, un lugar donde la vida transcurría entre el humor y el sentimiento, entre las pequeñas victorias y las grandes derrotas cotidianas. Y aunque todos insistieran en que allí no podía vivir nadie, al final del día, todos volvían a casa, a su lugar, a su vida, a sus vecinos, porque en el fondo, todos sabían que no podían vivir en otro sitio. Cada uno a su manera encontraba la forma de seguir adelante, de compartir el camino, de entender que el amor, a pesar de todo, siempre encuentra una forma de florecer, incluso en los rincones más insospechados de aquel edificio. El reloj marcó la medianoche. San Valentín se despedía, dejando tras de sí un rastro de recuerdos, de promesas y de esperanzas renovadas. El edificio se quedó en silencio, un silencio que por primera vez no se sentía vacío, sino lleno de historias, de secretos y de sueños compartidos. Y mientras la ciudad dormía, en cada rincón, el amor, en todas sus formas, seguía presente esperando el nuevo día, la nueva oportunidad, el nuevo comienzo. Porque al final la vida es eso, una sucesión de momentos, de encuentros y desencuentros, pero siempre compartidos con aquellos que, de una forma u otra, forman parte de nuestro mundo, de nuestra historia, de nuestra pequeña y caótica comunidad. Es la noche previa a San Valentín, y en esta nuestra comunidad, el aire se siente cargado de una electricidad inusual. Los vecinos, inmersos en sus propias pequeñas miserias y anhelos, parecen bailar al ritmo de una coreografía caótica. Emilio, el portero con su uniforme siempre un poco arrugado y sus ojos cansados, se debate entre la necesidad de asegurar su futuro mediante pólizas de vida y el deseo inalcanzable de conquistar el corazón de Belén. Ella, por su parte, trata de mantener una fachada de indiferencia gélida, ocultando tras su ceño fruncido una profunda vulnerabilidad. Mientras tanto, en el ático, Mariano se siente como un auténtico magnate de los negocios. Con su recién inaugurada suite, equipada con tecnología de vanguardia que a duras penas comprende e intenta convencer al mundo de que su picadero es, en realidad, un centro de ocio sentimental de lujo. La curiosidad de los vecinos es un arma de doble filo. Por un lado, lo desprecian por considerarlo un oportunista, pero por otro, no pueden evitar sentir una pizca de envidia ante la audacia de alguien que intenta monetizar el amor, o al menos el deseo. Vicenta y Concha, las veteranas del segundo, vigilan el patio con la precisión de dos agentes secretos en el retiro. Para ellas, el nuevo sistema de seguridad de la puerta principal no es más que un obstáculo a superar, un juego que les permite sentirse vivas, activas y sobre todo, unidas frente a la modernidad que intenta dejar atrás a quienes ya han visto demasiado. Su obsesión por la puerta, por abrirla rápido, por ganar tiempo, es en realidad un intento de aferrarse a su propia autonomía. Ellas no son solo jubiladas, son la memoria viva de este edificio, y aunque a veces parezcan perdidas en sus elucubraciones, su intuición suele ser el radar más preciso de lo que ocurre en los rellanos. Isabel, por su parte, transita por una crisis existencial que ni ella misma sabe explicar. Se siente atrapada en una monotonía que ahoga sus sueños de una vida más espaciosa, más luminosa, lejos de las paredes compartidas que limitan sus deseos. Su marido, obsesionado con la lógica del mercado, los coches de segunda mano y la utilidad inmediata, no logra comprender que a veces un regalo no es solo un objeto, sino un puente hacia la conexión perdida. En el piso de los chicos, Carlos y Roberto enfrentan el regreso de la inestabilidad emocional. La llegada de una invitada tras una ruptura no hace más que añadir leña al fuego de su ya compleja convivencia, donde los límites entre la amistad y el interés se diluyen ante cualquier excusa para evitar la soledad. En el corazón de todo esto, la Junta de Vecinos se erige como el teatro del absurdo donde se dirimen los conflictos de convivencia. Entre actas que no se aprueban, comisiones encubiertas y la desbandada general de los propietarios, queda claro que la comunidad es un reflejo imperfecto de la sociedad. Nadie quiere la responsabilidad, pero todos quieren tener la razón. Belén, obligada a ejercer una presidencia que detesta, se ve arrastrada por los intereses contrapuestos de sus vecinos, mientras su madre, María Jesús, intenta encontrar en la madurez una segunda oportunidad para el romance, aunque sea con alguien tan pintoresco como Mariano.
La noche avanza y las pequeñas historias se entrelazan. Hay quienes buscan desesperadamente un regalo de última hora en una floristería, quienes prefieren negar la importancia de San Valentín como un acto de rebeldía frente al consumismo, y quienes, simplemente, esperan que alguien, al menos, les pregunte qué tal ha ido el día. El amor bajo el techo de este edificio no es una película de Hollywood. Es terrenal, a veces torpe, a menudo complicado, pero innegablemente persistente. Es el deseo de conectar, de ser reconocido por el otro, de encontrar un rincón, ya sea en una suite improvisada o en el rellano de una escalera, donde las preocupaciones del día a día se desvanezcan, aunque sea solo por un instante. Mañana será 14 de febrero. Los vecinos despertarán con la misma rutina, pero con la esperanza, quizás inconsciente, de que algo cambie. Tal vez Emilio consiga su póliza y con ella, un poco de atención. Tal vez Mariano logre que alguien reserve su suite, sin que se caiga el sistema eléctrico. Tal vez, después de todo, las vecinas del segundo consigan abrir la puerta a la primera. En este lugar, donde nadie puede vivir tranquilo, donde las paredes guardan secretos y los pasillos son arterias de cotilleos, la vida continúa su curso, siempre al límite, siempre intensa, siempre humana. Es, en esencia, la eterna búsqueda de un poco de paz en medio del huracán, sabiendo que mientras estemos juntos en esta nuestra comunidad, el espectáculo, para bien o para mal, nunca se detendrá. ¿Deseas que profundice en la historia de algún personaje en particular, o que continúe explorando el desarrollo de esta caótica noche en la comunidad? Señorita, usted y yo somos dos seres humanos con un destino común en esta nuestra comunidad, un edificio que a veces parece sostenerse más por la inercia de sus vecinos que por sus cimientos de hormigón. Deje que le explique por qué el amor, incluso en sus formas más cotidianas y a veces desesperadas, es lo único que nos mantiene a flote en medio de este caos diario. Usted me pregunta por el seguro de vida, pero en realidad, en el fondo de sus ojos, lo que está buscando es una conexión, un punto de apoyo en esta vorágine que nos rodea. Emilio es un hombre sencillo, un hombre que se desvive por mantener un orden que, francamente, resulta ser una misión imposible, casi una heroicidad silenciosa en un lugar donde los vecinos son capaces de convertir un simple trámite en una asamblea de la ONU. La noche caía sobre la ciudad y desde el ático, el señor Mariano observaba las luces de los edificios vecinos con la satisfacción del que cree haber inventado la rueda, o al menos, la versión más lujosa de la misma. Para él, el amor era un negocio o una serie de tramos de 10 minutos que cobraba con la misma precisión con la que ajustaba su corbata frente al espejo cada mañana. Sin embargo, incluso él, bajo esa capa de pragmatismo mercantilista, albergaba una pequeña chispa de esperanza, el deseo infantil de que alguien, tal vez su consuegra o alguna de sus clientas, viera en él algo más que un simple empresario de la logística sentimental. Mientras tanto, en los pisos inferiores, la vida transcurría entre el sonido de las tuberías que el señor Mariano había conectado con tanta audacia y los murmullos de unos vecinos que, a pesar de sus constantes discusiones, no podrían sobrevivir ni un solo día sin ese intercambio incesante de quejas, chismes y confidencias. Belén miraba a Emilio con una mezcla de hastío y ternura, una contradicción que ella misma no lograba desentrañar. Él estaba allí con su carpeta y sus formularios, intentando desesperadamente que ella le dedicara una mirada que no fuera de rechazo. Era curioso cómo el ser humano es capaz de complicar lo sencillo, de levantar muros donde deberían existir puentes. Ella, por su parte, seguía atrapada en esa red de malentendidos con Ana, en ese juego de celos y silencios que parecía no tener fin. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre nos presenta una oportunidad más, un instante en el que los relojes parecen detenerse y las palabras, por fin, encuentran su cauce natural. Ese es el verdadero valor de la existencia, saber que pase lo que pase, mañana el sol volverá a salir, el portero volverá a intentar poner orden en la puerta principal y nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, seguiremos buscando, entre el ruido y la furia, un poco de paz, un poco de compañía y sobre todo, ese amor incondicional que tanto anhelamos. Las horas avanzaban y la ciudad se cubría con un manto de estrellas que pocos sabían de los problemas de esta nuestra comunidad. En el ático la suite estaba lista para recibir a sus huéspedes, un espacio diseñado para el ocio y la complicidad, un refugio contra la soledad. Mariano revisaba una vez más que todo estuviera en su sitio, desde las toallas perfumadas hasta el mando a distancia del inodoro, ese invento que, a pesar de su complejidad, se había convertido en el centro de todas las conversaciones. Él sabía que al final del día, lo que la gente buscaba no era lujo, sino un momento de olvido,
un lugar donde poder ser ellos mismos, sin juicios, sin presiones, lejos de las miradas críticas de quienes se creen dueños de la verdad absoluta. Abajo en el segundo piso la tensión seguía latente, pero había algo diferente en el aire, una especie de expectación, como si todos estuvieran esperando que el nuevo día trajera consigo algo mejor. Y tal vez, solo tal vez, tenían razón. Porque el amor no es una meta, sino el camino que recorremos juntos, tropezando, riendo, llorando, pero siempre caminando hacia adelante. Y es en ese caminar, en ese esfuerzo constante por entender al prójimo, donde encontramos el verdadero sentido de la educación y la humanidad. Quizás debamos aprender a ser un poco más pacientes, a escuchar más y a juzgar menos, a valorar esos pequeños gestos que, aunque parezcan insignificantes, son los que realmente construyen la vida. Cuando finalmente el silencio se apoderó de los pasillos, cuando las luces de las habitaciones se apagaron una a una, quedó en el ambiente una sensación de esperanza. Porque en esta nuestra comunidad, a pesar de todo, se respiraba vida, una vida intensa, vibrante, llena de matices, una vida que merece ser contada y celebrada cada día. Y aunque hoy el día de San Valentín no haya sido para todos ese cuento de hadas que pintan en las películas, siempre nos queda el consuelo de saber que mientras estemos aquí, siempre habrá una oportunidad para empezar de nuevo, para pedir perdón, para abrazar, para amar. Espero que esta historia, con sus idas y venidas, con su humor y su carga de humanidad, le haya servido para recordar que a pesar de las dificultades, la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Nos quedamos con la imagen de esa comunidad que, con todas sus rarezas, es nuestro hogar, un lugar donde, a fin de cuentas, siempre hay alguien dispuesto a abrirnos la puerta, a escucharnos o simplemente a compartir con nosotros un café mientras comentamos los sucesos del día. Porque al final, lo más importante no es lo que tenemos, sino quienes están a nuestro lado cuando la luz se apaga y el día llega a su fin. Y ahora, dígame, ¿cree usted, tras todo lo vivido en esta jornada, será capaz el señor Mariano de encontrar la verdadera felicidad fuera de sus negocios, o seguirá buscando respuestas en los lugares equivocados? La vida en nuestro edificio, aquel lugar donde los días parecen sucederse con una intensidad casi cómica y donde la rutina es, en realidad, una serie de acontecimientos imprevisibles, seguía su curso habitual. Todo comenzaba cada mañana con el mismo ritual de los vecinos, quienes luchaban contra la inercia de sus propias existencias. Vicenta y Concha, con la determinación de quienes han visto pasar décadas de historias, se enfrentaban al nuevo sistema de apertura de la puerta principal como si de una misión de alta seguridad se tratara. Ellas, con esa chispa vital que a veces olvidan tener, se preguntaban por qué la modernidad había decidido complicarles la existencia, mientras Emilio, el portero encargado de custodiar el orden, intentaba, no sin esfuerzo, mantenerse despierto entre sueño y sueño. Aquella mañana, el aire en el rellano parecía cargado de una energía especial. Mariano, siempre atento a las oportunidades de negocio que su mente creativa concebía, seguía adelante con su proyecto en el ático, esa suite que él definía como el lugar perfecto para el amor y el ocio, y que el resto de la comunidad consideraba, cuando menos, una excentricidad. Mientras ajustaba los últimos detalles del inodoro de alta tecnología que había instalado, soñaba con el éxito de su pequeña empresa. Eugenio, su cómplice en tantas aventuras, observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación cómo la casa cobraba vida. Ellos no comprendían por qué los demás vecinos ponían tantas trabas a su emprendimiento, cuando en el fondo solo buscaban ofrecer un refugio a quienes necesitaban un respiro del ajetreo diario. Mientras tanto, en otro piso, Belén y Emilio continuaban su particular juego del gato y el ratón. Ella, asumiendo su rol de presidenta con una mezcla de abnegación y frustración, intentaba organizar una comunidad que parecía disfrutar más del caos que de la concordia. Las juntas de vecinos, esas reuniones donde se debatían desde seguros de vida hasta la moralidad de los negocios en el ático, se habían convertido en un escenario donde cada uno exponía sus propias carencias bajo la apariencia de una preocupación cívica. Belén sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros, mientras Emilio, con su manera torpe pero sincera de demostrar afecto, intentaba encontrar el camino hacia su corazón, ese terreno tantas veces minado por los malentendidos. La llegada del 14 de febrero, día de San Valentín, actuaba como un catalizador de emociones para todos. Ana e Inga, envueltas en sus propias dinámicas de pareja, trataban de navegar entre los rumores y las expectativas sociales, buscando demostrar que su amor no necesitaba de fechas comerciales para ser auténtico. Por su parte, Yago se perdía en sus discursos sobre la sostenibilidad y el consumismo, intentando ocultar, quizás de sí mismo, su deseo de ser comprendido en su peculiar forma de expresar cariño.
En el ambiente flotaba una pregunta silenciosa: ¿es el amor un sentimiento que necesita de rituales, o es simplemente la acumulación de pequeños momentos compartidos? En medio de todo esto, la figura de la Madre de Belén, María Jesús, aportaba ese toque de humor y desparpajo que a veces suavizaba las aristas más afiladas de la convivencia. Ella, con su sabiduría de mujer que ha vivido lo suficiente como para no dejarse impresionar por las apariencias, observaba a Mariano y sus intentos de seducción con una sonrisa irónica. Las cenas, las confidencias en el pasillo, los planes improvisados para celebrar un día que para muchos era motivo de alegría y para otros una fecha más, iban entrelazando las vidas de todos aquellos que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo código postal. El edificio, con sus paredes testigos de tantas conversaciones, se transformaba en un microcosmos de la sociedad. Había quienes buscaban desesperadamente una señal de atención, quienes temían la soledad en medio de la multitud, y quienes, como los jóvenes que reservaban la suite, soñaban con encontrar un espacio donde ser ellos mismos. La historia no era solo sobre los conflictos o los negocios fallidos, sino sobre la búsqueda constante de felicidad y aceptación en un mundo que a veces parecía avanzar demasiado rápido. Al caer la noche, cuando el bullicio de la jornada se apagaba y las luces de las ventanas se iban encendiendo una a una, se percibía una extraña calma. Los vecinos, quizás cansados de tanto discutir, se retiraban a sus hogares con la esperanza de que el día siguiente trajera nuevas oportunidades. Quizás mañana el portero no se dormiría frente a la puerta, tal vez la presidenta lograría finalmente establecer un consenso, y quién sabe, quizás el amor florecería en los lugares más inesperados del edificio. En definitiva, todo lo que ocurría allí dentro era un reflejo de la vida misma, con sus dosis de drama, su pizca de comedia y su inagotable capacidad para sorprendernos. Al final del camino, lo único que permanecía inalterable era el deseo compartido de sentirse parte de algo, de saber que al cruzar la puerta de entrada, uno no estaba solo, porque en aquel lugar, la vida, con todas sus imperfecciones, seguía valiendo la pena ser vivida. La mañana despuntaba con una claridad engañosa sobre la fachada de la comunidad, un edificio que parecía respirar al ritmo de los desvelos de sus peculiares habitantes. Para las señoras Vicenta y Concha, el día no comenzaba con el canto de los pájaros, sino con la urgencia de alcanzar el supermercado antes de que las mejores piezas fueran arrebatadas. Caminaban con paso apresurado, sus abrigos ajustados contra el fresco matinal, quejándose del nuevo sistema de seguridad instalado en la puerta principal. Aquel artilugio, un pulsador electrónico que supuestamente facilitaba la salida, se había convertido en su particular piedra de Sísifo. Emilio, el encargado de la portería, permanecía ajeno a sus batallas, sumido en un sueño profundo detrás del cristal de su garita, ajeno a los gritos de auxilio y a las maniobras tácticas de las dos jubiladas quienes, tras varios intentos fallidos y un despliegue de energía envidiable, lograban finalmente franquear el umbral. Para ellas cada salida era una pequeña odisea, un recordatorio de que, aunque el tiempo pasara, la vitalidad aún palpitaba con fuerza bajo la piel de la costumbre. Mientras tanto, en las alturas del ático, Mariano Delgado, un hombre que entendía la vida como una serie de oportunidades de negocio no siempre convencionales, ultimaba los detalles de su proyecto más ambicioso, la suite. Aquel espacio, cargado de elementos que desafiaban cualquier norma de urbanismo, estaba pensado para aquellos que buscaban un refugio de pasión, equipado con una cama de agua y tecnología sanitaria de última generación. Su socio Eugenio observaba con una mezcla de perplejidad y diversión cómo Mariano explicaba el funcionamiento de un inodoro inteligente, un dispositivo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Mariano estaba convencido de que estaba ofreciendo un servicio esencial a un mundo carente de romanticismo. Sin embargo, la tensión bajo el techo del edificio era palpable. La presidenta, con sus preocupaciones sobre los seguros y las cuotas, se enfrentaba a la apatía de unos vecinos que preferían ignorar las normas antes que acatar una autoridad que consideraban caprichosa. En los pisos intermedios, la vida cotidiana se entretejía con los hilos de los malentendidos y las pequeñas crisis personales. Belén, atrapada entre su trabajo y el deseo de ser comprendida, se encontraba en un constante tire y afloja con su propia madre, María Jesús, cuya intervención en sus asuntos no hacía más que añadir sal a las heridas de su orgullo. Mientras tanto, Isabel luchaba contra sus propios fantasmas, sintiéndose desconectada en un mundo que a veces parecía avanzar a una velocidad que ella no lograba seguir. Sus intentos por encontrar consuelo en los demás a menudo terminaban en conversaciones seriales que, lejos de resolver nada, añadían una nota de humor a su desesperación. La llegada de San Valentín actuaba como un catalizador,
obligando a cada pareja a mirar de frente las carencias y los silencios que habían permitido instalarse en sus vidas durante demasiado tiempo. Emilio, en su puesto de observador privilegiado, se encontraba a menudo en medio del fuego cruzado, intentando mantener un orden que a todas luces era imposible de sostener. Sus conversaciones con los vecinos, siempre salpicadas de ironía y resignación, eran el pegamento que de alguna manera mantenía unida la estructura social del edificio. La relación entre Belén y él, un ir y venir de reproches disfrazados de interés profesional, era el reflejo de una comunidad que, a pesar de sus excentricidades, no podía evitar buscarse el uno al otro. Cuando la noche caía y las luces del edificio parpadeaban como luciérnagas cansadas, la atmósfera se cargaba de una extraña intimidad. Las verdades salían a la luz, a veces en forma de discusiones estruendosas y otras a través de susurros compartidos en las escaleras. La jornada terminaba como había comenzado, con la certeza de que, a pesar de todas las diferencias, los desencuentros y las excentricidades, todos ellos formaban parte de un mismo engranaje. La suite de Mariano seguiría albergando secretos, Emilio seguiría durmiendo en su puesto, y Vicenta y Concha continuarían planeando sus expediciones al supermercado como si fuera la misión más importante del día. Al final no se trataba de grandezas, sino de la capacidad de convivir, de perdonar las manías ajenas y, sobre todo, de encontrar, incluso en el caos más absoluto, una razón para seguir adelante, compartiendo el mismo techo bajo el cielo de una ciudad que nunca terminaba de entenderlos, pero que a su manera los acogía a todos en su abrazo cotidiano. La paz se instalaba finalmente en la comunidad, dejando tras de sí la promesa de un mañana que, sin duda, volvería a empezar con la misma intensidad, el mismo ruido y la misma inagotable humanidad de siempre.